que yo le he llamado Yo y mi casa. Y para eso vamos a ir a Josué capítulo 24. Si usted toma nota de la enseñanza de hoy, entonces puede anotar ahí el título de la enseñanza de hoy, que se llama Yo y mi casa. Y esa frase es muy famosa, la encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 24 y desde el versículo 13 vamos a leer, porque ahí hay algo importante en el contexto. Vamos a ver por qué Josué dice eso, cuál es el contexto, qué viene diciendo, qué sucedió y por qué es que llega un momento donde Josué, la Biblia me la quitaron de acá, Josué, por favor. ¿Por qué es que Josué dice eso en determinado momento? Yo y mi casa, ¿qué dice más? Yo y mi casa. ¿Hay algún cristiano acá que lee la Biblia? Josué dice en algún momento, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso está en el 17, es que si usted, bueno, no en el 17, en alguno de estos versículos, pero es que quiero leer desde el 13. Vamos a ver qué dice Josué 24 en el versículo 13. Dice así, vamos a ver, quiero ponerles un poco de contexto. Ya Josué conquistó toda la tierra de Canaán, destruyó a los enemigos, destruyó los ejércitos, destruyó los reyes, repartió la tierra y entonces viene y dice esto a todo el pueblo de Israel. Está hablando de parte de Dios y dice, y os di la tierra, versículo 13, por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, porque ya había repartido la tierra, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, versículo 14, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Versículo 16, todavía leo más. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Amén. Josué les está diciendo a ellos, después de que conquistó, después de que ya poseyó la tierra, después de que ya la repartió, le dice, ok, vamos, les voy a dar este consejo. Pero acá viene algo importante que yo quisiera que veamos hoy en este contexto y en esta enseñanza. ¿Por qué Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Qué vemos acá? Primero, que hay dioses antes, pon atención, hay dioses antes y dioses después de la conquista. ¿Lo recuerdan cuando lo leímos? Dice, ustedes escogen si van a servir a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río o los dioses que habitan acá en esta tierra que está. Cuando usted llega a Cristo, ¿por qué llega a Cristo? Es como una conquista. Cuando Dios vino a su vida, cuando Cristo vino a su corazón, cuando Él tocó su puerta, cuando usted le abrió, cuando usted lo confesó, cuando usted se volvió a Él, cuando usted se arrepintió, cuando usted lo confesó. Y algo pasó en su vida. Pero ¿qué pasó antes de eso? Le servíamos a dioses falsos. Le servíamos a dioses, al Dios de este mundo. Tal vez algunos en drogas, tal vez algunos en alcoholismo, no sé si en prostitución, no sé, robando, haciendo cosas tremendas en el mundo. Le servía a esos dioses. Ahora viene el Señor, conquista su corazón y lo libra de esos dioses. Pero déjeme decirle algo que Josué lo deja aquí presente y latente. Hay otros dioses que se presentan luego después de que el Señor vino a nuestra vida. Aún entre los cristianos.
Puede haber dioses de orgullo, puede haber dioses de egoísmo, de vanagloria. Puede ser que de pronto la fama lo invade, no sé, la avaricia. Y tal vez de pronto alguien tiene su ministerio y de pronto Dios lo empezó a usar, lo empezó a levantar y se cree la última papitosti del paquete, ¿verdad? Dice que todos la quieren, ¿verdad? La última. Y usted dice, no, es que el ministerio en el que yo sirvo es el ministerio más importante. ¿Cuál es el ministerio más importante dentro de una iglesia? ¿Cuál cree usted que es el ministerio más importante? Tal vez los de la banda dice, hey, los de la banda, claro, la banda, es que si no hay música, no hay culto, ¿verdad? Pero tal vez los sugieres dice, sí, pero es que los sugiere los diáconos, los que sirven a la mesa, porque si no, ¿quién abre, quién cierra, quién prende, quién apaga y quién le sirve a usted cuando usted está ahí sentadito? O el que predica dice, no, la predicación es el ministerio más importante. Y entonces puede ser que el diablo esté también ahí a la puerta, como le dijo Dios a Caín, y entonces venga a vanagloriarnos, venga a hacernos sentir más que mi ministerio es el más importante. Y por ahí pueden aparecer otros ministerios que creen que son los más importantes, pero déjeme decirle que todos y ninguno son los más importantes. Porque somos un cuerpo. Y Pablo dice, algunos son ojo, otros son oído, otros son boca, pero todos somos miembros de un mismo cuerpo. Así que no hay ministerio más importante. Todos somos importantes y ninguno es tan importante. Eso es lo que tenemos que tener presente. Pero claro, el diablo, como es diablo y miente desde el principio, viene a susurrarnos al oído y ¿qué haría esta iglesia sin usted, verdad? ¿Qué haría esta iglesia sin usted? Bueno, hoy vamos a ver que usted puede desaparecer y no pasa nada. Vamos a verlo, eso es lo que vamos a ver en esta enseñanza. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice Josué acá en este pasaje, en este contexto? Que antes servíamos a otros dioses, pero cuidado, porque puede ser que ahora que el Señor ha conquistado nuestro corazón, que estamos poseyendo la tierra, puede ser que aparezcan otros dioses, entonces igual tengan cuidado. Eso número uno que nos enseña acá. Número dos, yo lo puse así: iglesia versus familia. Porque me llamó la atención algo de lo que dijo Josué acá. Josué dice, después de que les da todo el sermón, les dice, ok, hagan ustedes, escojan, Dios nos dio esto, Dios nos entregó esto, pero escojan ustedes a quién le van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces, alto, porque ahí está, hay algo extraño. ¿Cómo es que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Qué estuvo haciendo todos estos 40 años entonces Josué? ¿No estuvo sirviendo? ¿Cómo es que ahora dice que va a servir? ¿Estaba sirviendo o va a servir? Pero él notó algo importante acá. Él dijo, he servido a este pueblo, he ayudado a este pueblo, he luchado por este pueblo, he peleado, he arriesgado mi vida por esta nación, por Israel. Porque Josué peleó a filo de espada ya contra Amalek y dice que lo destruyó. Y Josué anduvo por todo el desierto reconociendo la tierra también. Y habían gigantes y estuvo en peligro también. Y él todos estos 40 años sirviendo a Moisés, sirviendo al pueblo, peleando contra los ejércitos y contra los reyes. No destruyó como a 17 reyes. ¿Y cómo es que ahora dice que va a servir a Dios? Bueno, pero es que dice, pero espérese, yo he servido acá a las masas, he servido en la iglesia, pero ahora voy a servir en mi casa. Ahora he entendido que tengo que ponerle atención a mi casa. Ahora me voy a concentrar en mi casa. Mi familia es importante. Mi familia es tan importante que yo hoy tomo la determinación que yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy voy a unirme con mi casa. Hoy voy a ponerme de acuerdo con mi casa. Hoy voy a hablar con mi casa. Hoy voy a hacer reunión con mi casa. Hoy voy a hacer conciencia con mi casa. Hoy vamos a tomar una decisión hoy, y es una decisión que se hace cada día. A pesar de que le ha servido todos estos años, él dice, hoy vuelvo a tomar la decisión y la determinación, pero con mi casa. Porque antes era Josué el que peleaba, Josué el que recorría los terrenos, los territorios. Antes era el que arriesgaba su vida, pero ahora dice, pero hoy voy a tomar en cuenta mi casa. Entonces por eso yo puse iglesia versus familia, porque a veces nosotros podemos dar la vida por servir en un ministerio,
por estar acá. Los músicos ensayan entre semana, ellos tienen que preparar sus partituras, sus canciones, tienen que prepararse en el sonido, no sé, en muchas cosas tendrán que prepararse. Entonces ellos se dejan de lado a su familia. Los que predicamos, los otros líderes que tienen reuniones también, en fin, de muchas maneras nos privamos de nuestra familia. Entonces tenemos que tener ese cuidado de no servir y hasta dar nuestra vida por el ministerio y dejamos de lado a nuestra familia. ¿Aló? ¿Yo? ¿Se da cuenta lo que podemos encontrar aquí en Josué? Él hace un alto en el camino. Ya yo he arriesgado mi vida, pero hoy me pongo en sintonía con mi casa. Vamos a servir juntos. Entonces, porque no es lo mismo servir en la iglesia local, en el auditorio, en la congregación, que servir en mi casa también. Que Dios nos hable a nuestro corazón y nos haga ver la importancia de lo que es también ministrar en mi casa. Y eso estoy hablando primero que nada, número 1 a los hombres, número 2 a las mujeres, luego a la pareja como padres, y luego siguen los jóvenes, los hijos, etcétera. Tercera cosa que nos enseña aquí Josué es: debemos asegurar la siguiente generación. Porque vea lo que pasó. Avanzamos un par de páginas en Jueces capítulo 2 versículo 7. Dice Jueces 2:7 así, dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. O sea, toda esa generación que era de la contemporánea con Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación. Diga conmigo: otra generación. Se levantó otra generación de ellos, dice, que no conocía a Jehová. Esto es lo más doloroso de este pasaje. Se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová. ¿Por qué esta nueva generación no conocía a Jehová? Pregunto, y yo sé que usted me va a dar la respuesta así en un 2x3. ¿De quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa? Entonces, diga conmigo: de los padres. De los padres que no prepararon a sus hijos. Entonces sigue diciendo: ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Entonces vea lo que pasó. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y provocaron a ira a Jehová. Entonces, esta generación dice que no conocía a Dios. Por eso debemos asegurar a la siguiente generación. Si yo le cuento a usted, le dibujo como un cuadro en su mente y le cuento, no sé, no es una anécdota, sino como una ilustración. Imaginémonos a un niño en un parque y ese niño es su hijo o es su hija. Lo llevamos al parque. Usted lleva a su hijo de 3 años. 3 años, ya está lindo, ya corre, ya habla, está gordito. Y entonces usted lo lleva al Parque de la Paz. Y entonces usted se sienta ahí en un pollito, en una banca, y el niño empieza a jugar a sus anchas. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted como padre? ¿Qué hace con ese niño? Usted lo vigila, usted lo cuida, y resulta que se acerca al lago. ¿Qué hace usted? Se va acercando al lago, ¿y qué hace usted? Corre, usted inmediatamente pega carrera y dice: no,
hijo, eso es peligroso. Y usted se lo trae para acá. Y venga, y lo pone ahí donde está la hamaca y el tobogán y lo deja. Y usted dice, aquí es más seguro lejos del lago. Y usted otra vez se sienta a verlo jugar. ¿Le gusta a usted ver a jugar a su hijo, sí o no? Claro que uno se deleita viendo a su hijo. Igual Dios se deleita viendo a su hijo. Ahora, usted ve a su hijo ahí en el tobogán, lo ve en el sube y baja, y resulta que se le acerca un hombre extraño. Y empieza y le ofrece un confite y empieza a hablarle. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Usted inmediatamente, bueno, no le despega en ningún momento la mirada. Y usted, sí, perdón, ¿en qué puedo servirle? ¿Qué se le ofrece? Y entonces más, él no lo deja ni llegar. Él sale y se va, porque ve que alguien está cuidando a ese niño. O otra cosa, de pronto empieza a llover. ¿Qué hace usted? ¿Se va a meter debajo de un techo y deja a su hijo ahí, debajo de la lluvia? Usted corre para cuidarlo de la lluvia. Ok, es un pequeño cuadro que nos dice en, no sé, media hora que puede suceder eso. Eso es solo media hora, pero nosotros tenemos que hacer eso toda la vida. No tenemos que despegarle el ojo a nuestros hijos. No tenemos que dejar de cuidarlos. No tenemos que dejar de cuidarlos de los depredadores. ¿Qué le van a hablar? ¿Usted ve a otro niño que le va a pegar? ¿Qué hace usted? Ojalá que sea más grande, uno de 6 años, quitándole el lugar en la hamaca. Y usted se acerca ahí, lo corre, lo pone en otra hamaca, pero usted protege a su hijo. Mi hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Es un cuadro de lo que hace un padre con su hijo, pero toda la vida. Entonces, aquí caigo ya en el punto. ¿Cuál es nuestro trabajo como padres? ¿Cuál cree usted que es nuestro trabajo como padres? ¿Darles solo de comer nada más a los hijos? No. ¿Traerlos al mundo y alimentarlos nada más? Y que estudien ahí para que no sean analfabetos. No, 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 no. Es más delicado, es más importante el trabajo de nosotros como padres. Y para eso quiero ir a Hebreos 11:7, que para mí este pasaje ha calado mucho en mi corazón. Hebreos 11:7, y yo quisiera que usted lo pueda ver como yo lo he estado viendo todos estos días. Hebreos 11:7 nos está diciendo algo muy importante. Nuestro trabajo como padres está aquí en Hebreos 11:7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía. Usted sabe todo el peligro que hay en este mundo. Ya usted está advertido. ¿O hay algún padre acá que no conozca los peligros que hay en el mundo? ¿Hay algún padre acá que no sepa que el mundo es peligroso? Que no sepa cuál peligro hay en las calles, hasta en las escuelas y colegios ya ahora han metido droga. Y ni que se diga los cuadros que se pueden ver, las malas enseñanzas en la calle, en el televisor, en los aparatos, dispositivos electrónicos. ¿Hay algún padre que necesita una charla de que le digamos cuántos peligros hay en el mundo? No, usted ya sabe porque ya usted vio todos esos peligros. Entonces dice acá, por la fe, cuando Noé fue advertido, ya usted está advertido, dice, por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, diga conmigo, con temor. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ese es el versículo tremendo que me ha dado vueltas en mi corazón y en mi mente. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y vamos a dejarlo ahí solo en esa primera parte. Ese es el trabajo nuestro como padres. Tenemos que preparar con temor el arca en la cual se va a salvar nuestra familia. ¿Cómo se llama esa arca? ¿Lo dijeron en la primera enseñanza? Cristo es esa arca. Entonces nosotros tenemos que instruirlos en Cristo, enseñarlos en Cristo, guiarlos en Cristo, llevarlos a Cristo. Ese es nuestro trabajo como padres. ¿Qué fue lo que no hizo la generación de Josué? Murieron. Y dice que esa generación no sabía nada. Mal trabajo de los padres. ¿Cómo vamos nosotros con nuestros hijos? ¿Cómo va usted con sus hijos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Le hemos enseñado? Bueno, tengo acá 4 cosas que tenemos que hacer nosotros como padres. Número uno, como padres debemos proteger a nuestros hijos. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dar hasta nuestra vida por nuestros hijos.
Y en todas las áreas, en todas las direcciones, proteger a nuestros hijos. Los protegemos del hambre. Salimos cada día a trabajar, ¿para qué? Para darles de comer. Hijos, ¿hay algún joven por acá? ¿Hay algún hijo? Dígame, diga yo, diga yo. ¿Hay algún hijo, algún joven? ¿Sí? ¿Que me entiende? Sus papás, sus padres salen todos los días a buscar el sustento para darle a usted de comer. ¿O usted cree que es como dijo Josué, que abre el chorro del tubo y sale los billetes? No, ¿verdad? En mis tiempos mi mamá me decía, ¿usted qué cree? ¿Que es el hijo de Vesco? Esa era la frase que usaba mi mamá. ¿Usted qué cree? ¿Que atrás tenemos un palo que da billetes? Bueno, hay que salir a trabajar. Su padre hace eso todos los días. Y los que viven solo con su madre hace eso todos los días, sale a trabajar. Algunos, los dos salen a trabajar porque está tan fuerte la cosa que los dos salen a trabajar a buscar el sustento para darle a usted de comer, para darle de vestir, para darle dónde vivir. Hijos, eso hacen sus padres todos los días para protegerlo del hambre, de las inclemencias del tiempo, para darle, solventar todas las necesidades. Pero no solo de esa manera los protegemos, también los protegemos de alguien que quiera hacerles un daño. Yo recuerdo que, bueno, obviamente nosotros como padres reaccionamos así como los carros, ¿verdad? Al toque. Usted me le dice algo a mi hijo, dicen algunos, ay, me bajo de la cruz, dice. Yo me bajo de la cruz. Si me le dicen algo a mi hijo, yo me bajo de la cruz. Bueno, usted no sabía lo que era a mi mamá tocarle uno de sus pupilos, ¿verdad? En aquellos años ella se agarraba con cualquiera. ¿Ves? Porque era como tocarle a la osa uno de sus cachorros. Bueno, porque los padres estamos dispuestos a dar aún nuestra vida. Pero mi hermano, a veces nosotros decimos, es que cuidado tocan a mi hijo, cuidado tocan a mi hijo. Pero nosotros lo dejamos luego cuidando con extraños, no sabemos qué le están enseñando. Los metemos en un lugar para que los cuiden. ¿Supervisa usted esa educación? Leí una noticia, no sé si frase o qué era, un documento que ahora dice, qué extraño es el mundo en este tiempo, dice. Meten a los niños a las guarderías, meten a los ancianos, a los abuelitos en los asilos. Pero sí tienen tiempo para pasear el perro todos los días 1 hora. ¿Cómo se llama la obra? Vea cómo nos ha engañado el enemigo. Y el perro nada más le rasca la puerta y usted sabe, quiere ir a hacer necesidades. Y usted va ahí 1 hora y ahí huele el árbol, no le gusta ese. Huele la pared, no le gusta ese. Hasta que vaya donde el patio del vecino, ¿verdad? Del lado abajo. Y ahí el hombre hace lo que tiene que hacer. Y usted tras de eso, si es un buen cristiano, con una bolsita recoge la necesidad, la cierra y la va a echar en un basurero. Pero hasta que el bendito encuentre el palo de su vida, sacamos tiempo para hacer eso con nuestras mascotas. ¿Y cómo vamos a decir que no tenemos tiempo para un hijo, para un padre? ¿Cómo es eso? Usted le queda de tarea esa pregunta. Número 2, el trabajo que tenemos que hacer nosotros como padres es crear un ambiente propicio en la cual crezca la semilla del evangelio de Cristo. No es que lo vamos a guiar a Cristo. ¿No es ese nuestro trabajo, guiarlos a Cristo? ¿No es eso testificarles, darles a conocer a Cristo? Entonces tenemos que crear un ambiente propicio alrededor de Él. Desde que Él llegó como una criaturita, un bebé. Todos ven al bebé, ay, qué lindo. Lo presentan en el televisor, ven un bebé así dormidito, cachetoncito, se le ven todas las arruguitas y dice, ay, qué lindo bebé. Sí, pero Él viene sanito, Él viene vacío, Él viene como un angelito. A nosotros nos toca enseñarlo, educarlo, enseñarle a hablar. Todas las costumbres que él aprende, usted se las enseñó. Entonces tenemos que crear un ambiente propicio para que crezca la semilla del evangelio de Cristo en su corazón.
Ese es nuestro trabajo. ¿Y cómo hacemos eso, pastor? Bueno, de ahí empecemos por congregarnos. ¿Aló? Empecemos por volver a congregarnos. Empecemos por volver a sentir esa necesidad de que mi hijo venga conmigo, de que mi hijo reciba la enseñanza, de que mi hijo vaya a la escuela, de que mi hijo venga al discipulado, de que mi hijo vaya y escudriñe las escrituras, vaya y lea la Biblia, vaya y aprenda todas las historias de la Biblia. Porque ¿cómo le vamos a hablar de la Biblia si usted no conoce las historias de la Biblia? Es como que yo le hable a un joven del lenguaje que usábamos los viejos y no sabe responder porque él no conoce ese lenguaje. Entonces necesitamos que mi hijo conozca el lenguaje de la Biblia. Por ejemplo, si yo le digo a un joven, digamos a la burbuja de Julio, que está allá, a los jóvenes, si yo le digo a uno de ustedes, yo le digo casa de herrero, ¿no sabe usted? Porque ese es un dicho de los viejos. Entonces los viejos me dicen cuchillo de palo. ¿Ves? Ahora, ¿cómo le voy a decir yo a usted? Como Jonás cuando estuvo 4 días en el vientre del pez. Y entonces usted, tranquilo, usted cree que estuvo 4 días en el vientre del pez. No, mi hermano, estuvo 3. Otros dicen, ¿y quién fue Jonás? Y el otro dice, ¿cuál pez? ¿Y qué pasó, pastor? Yo no sé nada de eso. Le hablamos de Job, le hablamos de Caín, le hablamos y no conoce nada porque no lee la Biblia. Entonces tenemos que volver también a escudriñar las escrituras y eso tenemos que hacerlo nosotros como padres. Entonces empecemos por congregarnos, por exponerlos a ellos, a que reciban las enseñanzas, a que reciban la guianza, a que reciban lo que dice la Biblia. Y luego cuando ya estén grandes y le hablemos de Cristo, de que así como creció la semilla de mostaza, de que así como la parábola del sembrador y cayó en buena tierra, así va a caer la palabra en su corazón y va a crecer. Él me va a entender todo eso, el lenguaje que estamos hablando. Pero nosotros tenemos que provocar eso. Congregarnos, servir, dar, desde que están niños. Y ya esto lo hemos hablado muchas veces cuando nosotros le contamos que a nuestros hijos nosotros los traíamos todos los días, los 7 días de la semana. Y chiquitillos allá se dormían, allá se quedaban en las bancas. Más de uno también lo ha hecho seguro. Entonces mi hijo, veníamos nosotros a congregarnos, ellos se congregaban. Vigilia, ellos vigilia. Ayuno, ellos ayuno. Allá paseo allá. Ellos andaban con nosotros, no los dejamos, ay, me cuida a los chiquitos para ir a servirle a Dios. No, ellos también le sirven a Dios. Ellos también se congregan, ellos también a servir. Mis hijos sirven desde los 9 años. Ya aprendieron a tocar un instrumento, etcétera. El que les gustó, aprendieron y le sirven a Dios desde los 9 años. Y desde antes le daban al Señor, diezmaban y ofrendaban desde niños. Desde la monedita de 10, ok, saque la 10ª parte, es del Señor. Cuando recibían la beca para los estudios, ellos primero sacaban el diezmo y en el sobrecito le diezmaban al Señor. Desde niños los enseñamos a congregarse, a escudriñar las escrituras, a servir a Dios y a darle a Dios. Porque es trabajo de nosotros como padres. Pero tenemos que empezar primero nosotros, porque el mejor ejemplo es una vida. La mejor enseñanza es un modelaje de una vida que está practicando eso. Ese es nuestro trabajo como padres. Número 3, testificar de su obra. ¿Qué nos escuchan los hijos hablando? Gracias a Dios, esperemos en Dios, pidámosle a Dios, vamos a esperar a ver qué Dios va a hacer. ¿Cuál es el lenguaje que usted usa cuando está en medio de una necesidad? ¿Es fe o es preocupación? ¿Es confianza o es temor? Pero no, mi hijo mío, espérese, Dios hará. Confíe en Dios, mi hijito, confíe en Dios. Dios hará. ¿Qué escuchan ellos? O ve, gracias a Dios. O esto es por la pura gracia de Dios. No, esto Dios fue el que me lo dio. ¿Cuál es el lenguaje que él escucha? Testifican de Dios. Entonces él puede conocer, no como aquella generación que no conocía a Dios, sino ellos luego ahora aman y buscan y sirven a Dios porque vieron a un Dios en medio de su hogar, obrando, haciendo, y padres que hablaban de esa obra que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Testificar de su obra, todo eso
es un ambiente propicio, todo eso es nuestro trabajo para guiarlos a Cristo. Y por último, el trabajo de nuestros padres es promover. ¿Qué es promover? Es ahora sí, papito, ahora sí lo soltamos para que usted busque de Dios, sírvale a Dios. Usted necesita a Dios. Desde pequeños, una de las cosas que yo le empecé a inculcar a ellos es: ustedes tienen que aceptar a Cristo en su corazón. O sea, ustedes no son nietos de Dios, ustedes no son cristianos porque son hijos míos. No, ustedes tienen que tener su encuentro con Cristo. Ustedes tienen que aceptar a Cristo en su corazón, tienen que conocerlo, tienen que experimentarlo, tienen que confesarlo, tienen que buscarlo, tienen que encontrarlo. Empezar a promover que ellos busquen a Dios, que ellos se vuelvan a Dios. Eso es como pasar la estafeta a la siguiente generación, para que cuando yo no esté, ¿qué pasará cuando yo no esté? Bueno, el trabajo que yo haya hecho hablará de eso. Cuando yo no esté, igual yo a veces les digo a mis hijos: usted va a tener que tomar una decisión en algún lugar y yo no voy a estar ahí, usted le va a tocar decidir. Entonces, tome la mejor decisión, con temor de Dios, sabiendo lo que es bueno, sabiendo lo que es malo. Entonces, nosotros los volvemos a Dios para que el día de mañana, ya cuando ellos sean adultos, ya ellos sepan cuál camino deben tomar y siguen más bien sirviéndole a Dios. Porque el día de mañana, cuando ya yo no esté, aquí habrá otro pastor, aquí habrá otro cantor, habrá otro baterista, habrá otro que prende la luz, habrá otro que abre la puerta, habrá otro líder. Usted se va, mi hermano, buscan otro líder. Pero en su familia, ¿qué pasará con su familia? ¿Ves? En la iglesia, cuando usted no esté, buscarán a otro hermanito tan lindo como usted. Pero en su familia solo quedará el trabajo que usted haya hecho. Solo quedará la semilla que usted haya sembrado. Por eso, si nosotros queremos que suceda lo que sucedió una vez con Cornelio y su familia, ¿recuerdan? Que él convocó a toda su casa y vino el Espíritu Santo y los llenó a todos. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Cornelio. Cornelio oraba por su familia y cuando recibió la respuesta del ángel de que iba a Dios a enviar a su siervo, él reunió a toda su familia. Por eso nosotros le pedimos hoy que reuniera a toda su familia, porque hay que exponerla a la semilla del Evangelio de Cristo. Y por eso usted está acá, para ser expuesto a esta semilla, a este Evangelio, a esta obra de Cristo. Y quiera Dios que en esta tarde el Señor le haya hablado a usted y a mí, para que así su obra se lleve a cabo. Póngase de pie, por favor, y vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Cierre sus